Muy buenos días, queridos hermanos. Nos alegra muchísimo poder encontrarnos una vez más a través de este medio para compartir con ustedes una porción más de la palabra de Dios. Yo espero que ustedes estén siempre fortalecidos, siempre animados, buscando al Señor sin descuidarse ni en lo más mínimo, esperando solo el momento en que ya nos permitan reunirnos en la iglesia para vernos y para alabar juntos presencialmente a nuestro Padre Celestial. En este día pues me ha correspondido a mí compartirles el mensaje. Quiero hablarles sobre 3 cosas que debemos pedir con vehemencia, con intensidad, con fervor, sí, a nuestro Padre Celestial. Y me refiero a perdón, liberación y plenitud. Quiero que se memorice estas 3 palabras, porque a mi juicio, en estas 3 palabras está encerrado todo el plan y el propósito de Dios. Perdón, liberación y plenitud. Bueno, quiero que comencemos en oración. Querido Padre, te agradecemos sinceramente por esta nueva oportunidad que tenemos de tomar tu bendita palabra para leerla, para meditar en ella y para compartirla, Señor, bajo la luz del Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo, con tu amado pueblo, Señor, con tu amada iglesia, Padre. Bendice, por favor, este mensaje y alcanza con él los corazones hambrientos y sedientos y sácialos con tu verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien. Hermanos y hermanas, hay muchas cosas que podemos pedir a Dios en oración. Podemos pedir bendiciones espirituales, bendiciones materiales, bendiciones físicas. Y si éstas están de acuerdo con la voluntad de Dios, Él responderá y nos las concederá. Pero al estudiar un poquito a fondo el plan perfecto de Dios para la iglesia, sobresalen 3 cosas que Él quiere darnos y que Él quiere hacer en nosotros. Estas 3 cosas, como dije hace un momento, abarcan todo lo que Dios quiere, todo lo que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, es importantísimo que las comprendamos, que las entendamos y que oremos con vehemencia, con intensidad, ¿verdad? Con todo nuestro corazón para que Él nos las dé. Ya están enmarcadas dentro de la voluntad suya. Ahora solo Él espera que nosotros hagamos nuestra parte para que Él pueda darnos esas cosas, llenarnos con estas 3 cosas maravillosas. No se le olvide, perdón, liberación y plenitud. Bueno, comencemos con el primero. Debemos pedir a Dios que nos perdone nuestros pecados. Sí, es sumamente importante que día tras día tras día nosotros nos presentemos delante de su presencia pidiéndole que nos perdone todos nuestros pecados. Es un hecho que aunque seamos cristianos y cristianos de varios años, todavía cometemos pecados. Cometemos pecados de pensamiento, de intención, de motivación o de motivos, de expresión, de reacción, de acción, de omisión. También pecamos con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestras decisiones. Sí. Si hablamos de los pensamientos, muchas veces se nos cruzan
pensamientos pecaminosos que ofenden al Señor. Quizá no llevamos a cabo tales pensamientos, pero los pensamos. Y con solo esto ya ofendimos al Señor y por lo tanto debemos pedirle que nos perdone. Si hablamos de las intenciones, muchas veces también aparecen en nuestro corazón malas intenciones o malos impulsos que también ofenden al Señor. Quizá no consumamos el pecado, pero sí tuvimos la intención, ¿verdad? El impulso de hacerlo. Y con solo la intención ya pecamos contra Dios y por lo tanto debemos pedirle que nos perdone. Si hablamos de las motivaciones, esto es aquello que nos motiva a hacer las cosas que hacemos. Y en este punto quiero decir que muchas veces hacemos cosas buenas, pero con malos motivos, con motivos incorrectos. Aunque sea bueno lo que hagamos, eso va a llevar la mancha de nuestros malos motivos, de nuestra mala motivación y desagradará al Señor. Y por lo tanto debemos pedirle que nos perdone. Si hablamos de nuestras palabras o expresiones, ¿qué podemos decir? Una de las maneras más comunes en las que ofendemos al Señor es con nuestras palabras. Muchas veces no podemos resistir la tentación de mentir o de darle seguimiento a un chisme, de dar una respuesta inadecuada, de pronunciar una palabra hiriente hacia nuestro prójimo, de hablar palabras ociosas. Y con esto, hermanos, pecamos contra Dios y por lo tanto debemos pedirle que nos perdone. Si hablamos de nuestras reacciones, muchas veces reaccionamos mal delante de las tentaciones, por ejemplo, y caemos en ellas. Otras veces reaccionamos mal delante de las pruebas, ¿verdad? Y murmuramos, nos desanimamos o nos endurecemos, renegando contra Dios. Otras veces reaccionamos mal contra nuestro prójimo por alguna palabra o alguna actitud que veamos en ellos o que nos dirijan. Otras veces reaccionamos mal delante de las necesidades de las personas. En lugar de ayudarlas, nos hacemos los desentendidos y con esto pecamos contra Dios y por lo tanto debemos pedirle que nos perdone. Si hablamos de nuestras acciones, hermanos, ¿cuántas veces actuamos mal en el hogar, en el trabajo, en la calle y algunas veces hasta en la iglesia? Actuamos mal contra nuestros padres, contra nuestro cónyuge, contra nuestros hijos, contra nuestros hermanos o contra nuestros amigos. En general, actuamos mal contra nuestro prójimo. Esto también desagrada a Dios y por lo tanto debemos pedirle que nos perdone. ¿Sí? Si hablamos de nuestras omisiones, porque hay pecados de comisión y hay pecados de omisión. Si hablamos de nuestras omisiones, hay muchas cosas buenas que Dios quiere que hagamos. Que las hagamos hacia Él, que las hagamos hacia el prójimo, o que las hagamos hacia nosotros mismos. Si no las hacemos, cometemos pecado de omisión. Por ejemplo, hablando de hacia Dios, tenemos que orar, tenemos que alabar, tenemos que adorar, tenemos que obedecer sus palabras y muchas veces no lo hacemos. Pecados de omisión. Si hablamos hacia nuestro prójimo, tenemos que amar a nuestro prójimo, tenemos que ayudarlo en sus necesidades espirituales y materiales y muchas veces no lo hacemos. Pecados de omisión. Y si hablamos de nosotros mismos, ¿sabe? La Biblia nos muestra que debemos cuidar nuestro ser entero, cuidar nuestro espíritu de cualquier contaminación, cuidar nuestra alma, ¿sí? Cuidar nuestra alma y aún cuidar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Y muchas veces no lo hacemos.
pecado de omisión. No lo hacemos. Entonces esto también desagrada a Dios y por lo tanto debemos pedirle perdón. Perdón. Si hablamos de nuestras emociones, ¿verdad? Algunos son más emocionales que otros. Muchas veces no controlamos nuestras emociones y con ella ofendemos a nuestros semejantes y por ende también al Señor. Por ejemplo, cuando nos enojamos y no podemos controlarnos y explotamos con quien tenemos delante. O lo contrario, cuando nos alegramos por el mal ajeno, en vez de sufrir con los que sufren y llorar con los que lloran, nos alegramos porque le fue mal a aquella persona. Por tales cosas, emociones no controladas, debemos también pedir perdón al Señor. ¿Y qué decir si hablamos de nuestros sentimientos? De nuestros sentimientos. Cuando nos llenamos de celos o envidias, o cuando nos amargamos en contra de alguien que nos ha ofendido. Muchas veces dejamos que los malos sentimientos, hermanos, se apoderen de nosotros y actuamos mal, ofendiendo al Señor. Por eso también debemos arrepentirnos y pedirle que nos perdone. Y si hablamos de nuestras decisiones, sí, muchas veces tomamos decisiones apresuradas, decisiones incorrectas, sin pedirle la dirección al Espíritu Santo, solo porque a nosotros se nos antoja hacer las cosas así, o a nosotros nos parece que esto es bueno así, y no contamos con el Espíritu Santo, no le pedimos la dirección a Él. Y tomamos decisiones que muchas veces van en contra de la voluntad de Dios. Y al actuar de esa manera, ofendemos al Señor. Por eso, hermanos, y por mucho más, es necesario que nosotros día tras día le pidamos perdón a Dios. Cuán necesario es que pidamos perdón al Señor por todo lo malo que pensamos, hablamos, sentimos, hacemos o dejamos de hacer, intentamos, deseamos. Es importante que nosotros le pidamos perdón al Señor. Este es el primer punto que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes. Debemos acostumbrarnos, hermanos, a pedirle perdón a Dios de corazón, sinceramente, arrepintiéndonos de todo tipo de pecado, de toda clase de pecado que cometamos. Yo estoy completamente seguro que el Espíritu Santo nos va a revelar, nos va a hacer sentir cuando nosotros hemos pecado contra Dios. De cualquier manera, yo lo tengo por experiencia. El Espíritu Santo es tan fiel que cuando hay un mal pensamiento, un mal sentimiento, una mala intención, una mala decisión, un mal deseo, etcétera, etcétera, el Espíritu Santo inmediatamente pone el dedo en la llaga. Y esto para convencernos de pecado, de justicia y de juicio, para que nosotros nos arrepintamos y le pidamos perdón al Señor. Yo estoy seguro de que si usted es un hijo de Dios, usted va a recibir va a oír la voz de Dios, va a recibir el mensaje del Espíritu Santo cuando haya hecho algo indebido y por ello debe pedirle perdón a Dios. Por ello debo yo también pedirle perdón al Señor. Ahora, podríamos citar versículos para cada uno de estos pecados, pero por cuestión de tiempo no lo haré. Solo déjeme referirme a ellos en bloque. Sí, a todos estos pecados, referirme en bloque y ver lo que Dios dice en su palabra al respecto. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mire qué palabras, ¿verdad? Si decimos que no tenemos pecado.
nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Qué tremendo. O sea, nosotros no podemos decir, mire, yo no tengo pecado, mire, yo no he pecado, yo no peco. Porque entonces nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos haciendo mentiroso a Dios. Porque es Dios el que dice que sí hemos pecado. Proverbios 28:13 ya nos va dando una luz sobre qué debemos hacer. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahí está una luz preciosa. El que encubre su pecado no va a prosperar. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios es un Dios misericordioso que está presto a dispensarnos misericordia para perdonar nuestros pecados. Pero debemos pedirle perdón a Él. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué maravilloso. Mire qué Dios más lindo tenemos. Si confesamos humildemente, sinceramente nuestros pecados a Él, fielmente y justamente, Él perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Isaías 1:18 dice, venid luego y estemos a cuenta. Y vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero venid luego, dice el Señor. Hechos capítulo 3, verso 19 dice, Pedro hablando acá, así que arrepentíos y convertíos. La palabra convertíos significa volvernos al Señor, arrepentirnos y volvernos al Señor, para que sean borrados, hermanos, nuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de refrigerio. En 2 de Crónicas 7:14 tenemos un versículo muy conocido. Ahí dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oiga, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Bendito sea Dios. Entonces, lo primero que debemos hacer, estimados hermanos y amigos, es reconocer nuestros pecados, arrepentirnos de todos ellos y pedirle al Señor que nos perdone. Pedirle al Señor que nos perdone. El profeta Miqueas escribe lo siguiente en su capítulo 7, verso 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Oh, qué maravilloso Dios tenemos. Sí, pero arrepintámonos y pidámosle al Señor que nos perdone, que nos perdone. Es sumamente importante que lo hagamos. Pidámosle a Dios que perdone nuestros pecados. Hermano, hágalo. Hermana, hágalo. Hagámoslo. Amigo mío, también hágalo. Pídale perdón a Dios. Perdón por sus pecados. Él está presto para perdonar a todo aquel que se acerque a Él con humildad y con sinceridad. Amén. Bueno, lo segundo que debemos pedirle a Dios con vehemencia, pero así, mire hermano, con fervor, es que nos liberte de la vieja naturaleza que tenemos. Sí, que nos liberte de la vieja naturaleza que tenemos. La Biblia nos enseña
que todos los hombres y todas las mujeres que vivimos en este mundo heredamos la naturaleza caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Sí. ¿Sabe que a esta naturaleza la Biblia le llama la carne, el hombre viejo, la naturaleza caída, el mero cuerpo del pecado? Le llama la ley del pecado que está en nuestros miembros. Le llama el cuerpo de muerte. O sencillamente le llama el pecado que mora en nosotros. ¿Sí? Ahora, ¿sabe que es por esta naturaleza caída que llevamos dentro que tenemos la inclinación a pecar? Y que muchas veces no podemos resistir el impulso de hacer las cosas que ofenden al Señor. Por esa naturaleza pecaminosa que tenemos en la sangre, que tenemos en nuestro ser. ¿Sabe que con ella nacemos? Con ella nacemos. Lamentablemente, esa fue la herencia, el legado que nos dejó Adán. Pero bueno, el apóstol Pablo escribió algo muy interesante, importante y claro en Romanos capítulo 7, verso 14 al 24 respecto a la vieja naturaleza, a esa naturaleza caída. Vea lo que dice Pablo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Ahí está refiriéndose a su naturaleza humana, carnal, vendido al pecado. Mire qué cosa, vendido al pecado. Luego dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Y acaso no nos ha pasado a nosotros lo mismo? Lo que no queremos hacer, hacemos. Y lo que queremos hacer, no lo podemos hacer. ¿Sí? Y luego dice Pablo, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, dice Pablo, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, esa naturaleza pecaminosa. Así que queriendo yo hacer el bien, dice Pablo, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, obviamente, porque ya él era una nueva criatura. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Oiga lo que Pablo dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Refiriéndose al hombre viejo, a la naturaleza caída, ¿sí? A la vieja naturaleza. ¿Quién me librará? Pareciera entonces que no tenemos esperanza, ¿verdad, hermanos? Estamos condenados a sucumbir ante el pecado por la vieja naturaleza que tenemos en nosotros. Pareciera eso. Pero tengo una buena noticia. No es así. No es así. El Señor ha provisto una solución para este problema. Y es la muerte del hombre viejo y la liberación de la vieja naturaleza por medio de la cruz. Sí. Por la gracia de Dios podemos llegar al punto donde nuestra carne muera, donde la vieja naturaleza, el hombre viejo, este mero cuerpo del pecado, sea crucificado juntamente con Cristo. Esta es la experiencia que Dios nos ofrece, hermanos y amigos, para tener victoria sobre el pecado y no seguir siendo sus esclavos. No seguir siendo esclavos del pecado.
Vea lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, la vieja naturaleza, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado, esta vieja naturaleza, sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso lo dice, así lo dice la versión 60. Pero mire, la Biblia al día, que es una versión muy interesante, lo dice de esta manera. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso, esa naturaleza caída, perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Esclavos del pecado. Cuando yo me he presentado ante el Señor, orándole por mi propia necesidad, le digo, Señor, perdona mis pecados. Y trato a la manera de señalarlos uno por uno. Perdóname esto, aquello, lo otro. Y una vez que he terminado de pedirle perdón a Dios, le digo, Señor, muchas gracias, porque me has perdonado. Pero Señor, yo no quiero solo quedarme con el perdón. Yo quiero ser liberado de esta naturaleza pecaminosa. Quiero que no solamente te ocupes de los efectos, sino de la causa. Que vayas a la raíz del problema y me libertes de la vieja naturaleza, porque es la vieja naturaleza la que produce los pecados que cometemos. Ahora, yo le he dicho a Dios, Señor, gracias por el perdón, pero yo no quiero estar siendo perdonado, pecando, arrepintiéndome, siendo perdonado, volviendo a pecar, volviendo a arrepentirme, volviendo a ser perdonado y así pasar toda mi vida. No, yo quiero, Señor, que me perdones todos mis pecados, pero quiero llegar al punto a donde yo sea liberado de esa vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza quede completamente anulada, ¿verdad? Quede inoperante, quede crucificada, quede muerta, que ya no produzca pecados en mi vida. Y eso es lo que nos ofrece el Señor y lo debemos pedir con todo nuestro corazón. Aquí Pablo dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ahora, escuche. La palabra sabiendo, sí, que tenemos aquí en el griego es ginosko y significa una experiencia externa, objetiva, que se siente y que se sabe cuando se ha recibido. O sea, no es un conocimiento así intelectual y entre comillas, ¿verdad? Por fe. No es un asunto mental, subjetivo, místico o etéreo. No, es algo experimental, es algo objetivo. Esa es la experiencia que el Señor nos ofrece. Crucificar esta carne, esta vieja naturaleza, para que ya no exista en nosotros el potencial para pecar y dejemos de pecar. Bendito sea Dios. Es lo que Dios nos ofrece. El apóstol Pablo, escuche, y en Romanos 7:24 que leímos hace un momento, había dicho, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El mismo Pablo que dijo eso, más adelante, en Gálatas 2:20, declara, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oh, él ya había salido de ser un esclavo del pecado y ahora ya no vivía él, esa vieja naturaleza había sido neutralizada, anulada, dejada, inoperante, y ahora Cristo era el que fluía libremente a través
del ser de Pablo. Ahora, la experiencia de la cual habla Romanos 6:6 y Gálatas 2:20, hermanos, fue la solución al problema del pecado en la vida de Pablo. Ahora, esa experiencia no fue solo para el apóstol Pablo, sino que puede ser para todos los creyentes. Para todos los creyentes. Es una buena noticia. Es una buena nueva. Usted no necesariamente tiene que morirse con ese potencial activo del pecado en su vida. Yo no necesariamente tengo que irme de este mundo con ese potencial vivo en mi ser. No. Podemos llegar a la experiencia de que esa naturaleza caída sea crucificada, sea anulada, sea dejada inoperante, sea destruida, y que nosotros lleguemos al punto donde ya no nos domina el pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no hacemos lo que no queremos hacer. ¿No? Obtenemos victoria. Eso lo sugiere Gálatas 5:24, cuando dice, pero los que son de Cristo, no solo Pablo, los que son de Cristo, dice, han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. En otras palabras, todos los creyentes podemos llegar a la experiencia, hermanos, objetiva, no subjetiva, objetiva, amén, de que nuestra vieja naturaleza, nuestra carne sea crucificada, que nuestro hombre viejo, el mero cuerpo del pecado, sea crucificado, sea destruido para que no sirvamos más al pecado. Esta es una experiencia, amados hermanos, una experiencia que debemos buscar con diligencia, que debemos pedir con vehemencia al Señor, que debemos procurar, con fervor e intensidad en nuestra vida día tras día. Debemos comprender que Dios no quiere arreglar nuestra naturaleza caída. Él no quiere mejorarla. Él no quiere remodelarla. Era como un edificio viejo ahí que solo va a ser remodelado, mejorado, reforzado. No. Él no quiere hacer eso con nuestra vieja naturaleza. Él quiere matarla. Él quiere destruirla. Y en esto debemos ponernos de acuerdo con Él y suplicarle que lo haga. Que nos lleve al punto donde nuestra carne esté muerta, crucificada juntamente con Cristo. Hermanos, solo así podremos vivir vidas victoriosas sobre el pecado. De lo contrario, vamos a estar cayendo y levantándonos, cayendo y levantándonos vez tras vez. Pero si logramos llegar al punto donde nuestro viejo hombre, nuestra carne, nuestra vieja naturaleza quede crucificada, dejada inoperante juntamente con Cristo, entonces vamos a tener victoria sobre el pecado. Pidamos pues con todo nuestro corazón, no solo que nuestros pecados sean perdonados, hay que hacerlo, pero no solo eso, sino que la naturaleza caída que nos impulsa a pecar sea crucificada, quede inoperante y completamente anulada. Esto es posible, hermanos, esto es posible. Debemos pedírselo a Dios con todo nuestro corazón. Bueno, ya llevamos 2 puntos importantísimos de este sermón. Debemos pedir a Dios el perdón de nuestros pecados. Debemos pedir a Dios la liberación de la vieja naturaleza. Y ahora viene lo tercero, maravilloso. Debemos pedir a Dios que nos llene de toda su plenitud. ¿Sí? Así como lo oye, que nos llene de toda su plenitud. Alabado sea Dios. Sí, sabemos por lo que dice Colosenses 1:18 y 19,
que en Cristo habita toda la plenitud de Dios. Leamos. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Escuche, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda la plenitud de la deidad. O sea, en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, de la divinidad, pues. Ahora, Colosenses 2:9 añade, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en el cuerpo de Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Cristo está lleno de toda la plenitud de la deidad. Ahora, según la revelación que el apóstol Juan recibió, óigame, nosotros podemos recibir de su plenitud. La plenitud de Dios habita en Cristo. Pero según la revelación que el apóstol Juan recibió, nosotros podemos recibir de su plenitud. O sea, la plenitud que habita en Cristo puede ser traspasada a nosotros. Podemos recibir de su plenitud. Así lo dice Juan 1:15 y 16. Miremos. Juan dio testimonio de él, dice el apóstol Juan, refiriéndose al otro Juan, que es Juan el Bautista. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Eso lo dijo Juan el Bautista. Luego el apóstol Juan dice, porque de su plenitud, fíjese, tomamos todos, y gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todos. La versión Recobro dice, a partir de su plenitud tomamos todos. Gloria a Dios. O sea, la plenitud que habita en Cristo también puede habitar en nosotros. Y eso es lo tercero, hermanos, que debemos pedir al Señor, pero mire, con todo nuestro corazón. Humillémonos, postrémonos, roguémosle al Señor, digámosle, Padre, perdona todos mis pecados, por favor. Pero no solo me perdones, Padre, libértame de esta vieja naturaleza que me lleva cautivo al pecado. Libértame, Señor, crucifica mi carne con sus pasiones y deseos. Pero no solo eso, luego digámosle, Señor, por favor, también lléname de toda tu plenitud. Lléname de toda tu plenitud. Que así como en Cristo Jesús habitaba la plenitud de la deidad, también en mí habite, Señor. Habite, Señor. Ahora, alguien dirá, pastor, pero ¿no será mucho atrevimiento pedirle eso a Dios, que nos llene de toda su plenitud? Bueno, yo no creo que sea atrevimiento, porque esa era la oración que el Espíritu Santo hacía a través de Pablo para la iglesia, a favor de la iglesia. Y no creo yo que el Espíritu Santo estuviera pidiendo a través de Pablo algo en contra de la voluntad de Dios, o algo exagerado, o algo que no fuera posible recibir de Dios. No, el Espíritu Santo intercede conforme a la voluntad de Dios. Así lo dice Romanos. Ahora, miremos lo que dice Efesios, capítulo 3, verso 14. Porque, según la revelación que Pablo recibió del glorioso evangelio del Dios bendito, los creyentes podemos llegar a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Sí. Si no lo cree, por favor, abre su Biblia y busque Efesios 3, 14 al 21. Se los leo. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria,
el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Escuche, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. O sea que es posible y está dentro del plan perfecto de Dios que los creyentes, los miembros de la iglesia, podamos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora puede surgir ahí la duda y pensar, bueno, yo creo que eso sí es muy difícil. Es muy difícil que un ser humano pueda ser lleno de toda la plenitud de Dios. Mire, lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Así lo dice el siguiente versículo, el verso 21. Y a aquel, refiriéndose al Padre, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, hermanos, Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, que es el poder del Espíritu Santo. Sí, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esto es sumamente maravilloso. Notemos que el Espíritu Santo a través de Pablo dice que podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Ha pensado en algún momento lo que eso significa, hermano? Ser llenos de toda la plenitud de Dios ha de ser algo indescriptiblemente maravilloso. Creo que no hay palabras para describir en nuestro idioma, en nuestro lenguaje humano, no hay palabras para describir lo que se pueda sentir y lo que sea en realidad ser llenos de toda la plenitud de Dios. Pero que es posible, la Biblia dice que es posible. Ahora, miremos en Efesios otra escritura. Capítulo 4, verso 11 al 13. Allí Pablo dice, hablando de Cristo Jesús, y acuérdense que acabamos de decir que Colosenses dice que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Colosenses 1, 17 y 18 y Colosenses 2, 9. En Él habita toda la plenitud de la deidad, en Cristo. Ahora vea lo que dice aquí. Y Él mismo, Cristo Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Oiga, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Escuche, hasta que todos los miembros del cuerpo de Cristo lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Oiga, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vea, una vez más, la idea de la plenitud de Dios, de la plenitud de Cristo, se ve plasmada en los escritos de Pablo. Por lo tanto, ya que tenemos esta gloriosísima posibilidad, hermanos, ser llenos de toda la plenitud de Dios, pidamos en oración ferviente, pidamos, clamemos, supliquemos y oremos, rogándole a Dios llegar a esa experiencia, a ese nivel. Estamos realmente ante una puerta de grandes posibilidades. Aprovechémosla y entremos
por medio de la oración, pidamos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. 3 cosas. Bueno, al principio se las dije, ¿verdad? Hay 3 cosas que debemos pedir con vehemencia y que debemos seguir pidiendo. Debemos buscar y seguir buscando. Debemos tocar a la puerta para que nos la dé y seguir tocando, seguir llamando. Y eso es, número 1, el perdón de nuestros pecados. Sí, pidamos perdón con un arrepentimiento genuino. Perdón de pecado. Segundo, liberación de nuestra vieja naturaleza. Sí, la muerte de nuestro hombre viejo. La destrucción del cuerpo de pecado, ¿verdad?, que llevamos dentro. Pidamos la liberación de esa vieja naturaleza. Y tercero, pidamos ser llenos de toda la plenitud de Dios. De toda la plenitud. ¿Sabe qué dice Jeremías 33:3? Ya lo sabemos, ¿verdad? Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero clama a mí y yo te responderé. Bendito sea Dios. Hermanos, quiero animarles en el nombre del Señor. Mire, no se quede, por favor, no se quede solo con el perdón de sus pecados. Búsquelo, definitivamente. Búsquelo hasta conseguirlo, pero no se quede solo con el perdón. Vaya un paso adelante. Vaya y ruéguele a Dios que lo liberte de esa naturaleza caída que lo impulsa a cometer el pecado. Vaya y dígale a Dios, quiero estar crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo, sino que quiero que Cristo viva su vida plenamente en mí. Crucificado, liberado de esa vieja naturaleza. Pero no se quede ahí. Vaya más adelante un paso y dígale, quiero ser lleno, Señor, de toda la plenitud de ti. De toda la plenitud de ti. Hermanos, eso es posible. Así lo dice la Biblia. Yo solo estoy leyendo y haciendo algunos breves comentarios de lo que dice la Escritura. Pidamos al Señor estas 3 cosas. Y, estimado amigo y amiga, estas cosas también son para usted. También. Dios quiere perdonarle sus pecados, ¿sí?, y salvar su alma. Dios quiere libertarlo de esa naturaleza caída que lo lleva cautivo al pecado. Quiere darle victoria sobre toda inclinación a pecar. Dios quiere darle eso a usted también. Y si usted avanza en su caminata espiritual, también puede llegar a ser un templo del Espíritu Santo. Puede llegar a ser lleno de toda la plenitud de Cristo y de Dios. ¿Saben? Estas son las buenas nuevas del Evangelio para usted en esta hora. Crea en el Señor Jesucristo y recíbalo en su corazón como su gran Salvador y comience así esta gloriosa aventura de la cual le aseguro que no se arrepentirá nunca. Se lo aseguro. Yo casi estoy llegando a los 50 años de conocer al Señor y no me arrepiento de haberlo conocido, de haberle entregado mi corazón a Él. Te animo a que lo haga. Hermano querido, si usted está frío, está alejado, se ha desanimado, por favor, regrese hoy, pídale perdón a su Padre. Él está esperando con los brazos abiertos para darle el perdón de sus pecados. Y luego pídale la liberación de la vieja naturaleza y pídale también ser lleno de toda la plenitud de Dios. Que Dios le bendiga y quiero que terminemos en oración en este momento. Amantísimo Señor Dios y Padre, cuando leemos tu palabra y comprendemos tu plan y propósito, nos quedamos estupefactos.
nos quedamos sorprendidos, maravillados, Señor. ¿Cómo es posible que un Dios tan grande, tan infinito, se haya fijado en seres tan pequeños e insignificantes como nosotros, Señor, y nos esté ofreciendo el perdón de nuestros pecados, la liberación de la naturaleza caída, y nos esté ofreciendo su plenitud, su plenitud? Esto es algo inconmensurable, Señor. Gracias te damos por hacerlo. Y yo en este momento me uno con mis hermanos, me uno con mis amigos y mis amigas, Padre, para pedirte perdón. Perdónanos, Señor, todos nuestros pecados. Por los méritos que Cristo hizo en la cruz, perdónanos. Él murió para que tú nos perdonaras. Perdónanos, Señor, por ese sacrificio. Sí, perdónanos. Pero también te pedimos, libértanos de la vieja naturaleza. Señor, de este cuerpo, de este depósito de maldad que heredamos de nuestros primeros padres. Libértanos, Señor. Mete tu espada y corta el prepucio. Saca ese depósito de nuestro corazón y échalo fuera y crea en nosotros, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Y por favor, llénanos de la plenitud del Espíritu. Llénanos de la plenitud de Cristo. Llénanos de la plenitud de ti, Padre Santo. Llénanos de la plenitud de la deidad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Y pedimos que si hay algún amigo que ha sido tocado por tu Espíritu, que ha sido, Señor, tocado por tu palabra, y él te está pidiendo el perdón de sus pecados y la salvación de su alma, perdónalo y sálvalo. Y comienza la obra de liberación de esa naturaleza pecaminosa que lo ha llevado cautivo al pecado. Y te pedimos que avance en su caminata espiritual para que pueda ser uno de aquellos que serán llenos de toda la plenitud de Dios. Lo rogamos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén.